Hola, buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Ok, gracias, gracias, Sandra. Para nuestra próxima sesión de este grupo, y estoy viendo la que compartir. Gracias, Tania. Y bueno, vamos a ver nuestro día. Entonces, como les decía, vamos a hacer como siempre, ver nuestro orden del día. Ok, ok. Bueno, les decía, vamos a revisar nuestro orden del día y como siempre, lo primero es darles la bienvenida. Darle la bienvenida a este espacio abierto para tu empresa que corresponde a la cuarta semana de nuestro módulo 20. Recordarles que debemos de seguir lo que son las reglas de comunicación, en este caso que son las riquezas, las cuales ustedes ya conocen. También vamos a tener, como siempre, nuestra sesión de preguntas y respuestas y una vez que hayamos solucionado sus dudas, vamos a dar por cerrada nuestra sesión de hoy. El título de nuestro proyecto integrador es Optimización del agua. Y la introducción dice, diariamente realizas acciones que impactan el medio ambiente. Tus actividades diarias requieren de consumir recursos naturales para satisfacer tus necesidades. En suma, el consumo de recursos que en suma, el consumo de recursos que realizan todos los miembros de una sociedad que tiene un fuerte impacto en la integridad de los ecosistemas del planeta, llegando a provocar conflictos socioambientales. De ahí la importancia de que reflexiones sobre tus actividades cotidianas para establecer estrategias de optimización de los recursos naturales y prevención de los efectos ambientales de su uso. Con la elaboración de esta actividad pondrás en práctica los aprendizajes adquiridos a lo largo del módulo para la divulgación de información sobre el impacto de conflictos sociales vinculados con problemas ambientales en tu entorno, así como de estrategias que promuevan la responsabilidad social en el cuidado del medio ambiente. Ok, aquí importante, y me parece que ya se los había mencionado, es que tenemos que retomar esta información sobre lo que sería los problemas ambientales y los conflictos sociales que se derivan de eso. Ok, entonces les había comentado que esta parte es importante, por lo que si todavía tienen dudas o no quedó muy claro o no les fue muy bien en su actividad 5, ahorita lo vamos a o lo podemos revisar nuevamente. El propósito es relacionar los procesos de optimización de recursos naturales en su vida cotidiana para minorar los efectos causados al cambio climático y el efecto invernadero a partir de estrategias sostenibles. ¿Qué es lo que necesito? Utilizar un procesador de textos y una herramienta para elaborar murales digitales, identificar un problema ambiental, un conflicto socioambiental, variables que impacten en el medio ambiente y legislaciones ambientales. Ok, se escucha cortado. El siguiente punto dice establecer estrategias de acción sustentables vinculadas con tu entorno.
El siguiente punto dice elaborar un mural digital de acuerdo con alguna de las siguientes herramientas. Ok, y aquí es importante que tengan en cuenta que deben de utilizar las herramientas que nos están solicitando aquí en la instrucción. Entonces tenemos eh, tres opciones que nos dan para elaborar nuestro mural digital: Jamboard, Jamboard, Linenote o Photobiz, ¿sale? Cualquiera de estos tres ustedes la pueden elegir. Es importante que elijan alguna de estas tres. Para este proyecto integrador no se van a aceptar o no se están aceptando murales digitales elaborados con alguna otra herramienta digital que no sea una de esas tres que nos están indicando, ¿sale? Y tenemos un punto importante que considero que deben de tenerlo muy en cuenta y dice, es indispensable que elabores tu mural en una de las aplicaciones sugeridas con tu cuenta institucional. Si no tienen todavía una cuenta que hayan abierto alguna de estas herramientas, es importante que la, la creen o la abran con su cuenta institucional de PPL-NESEC. Y nos dice aquí esto por cuestiones de plagio, evitar el uso de herramientas para elaborar su mural, que es Padlet, ¿sale? Entonces, aparte de que solo se aceptan estas tres, si ustedes alguno de, perdón, solo se aceptan estas tres, si alguien decide ocupar, por ejemplo, Padlet, bueno, esta precisamente es una de las herramientas que definitivamente no se aceptan y se califican directamente como evaluable, ya que se ha presentado mucho plagio al estar utilizando esta herramienta para el desarrollo de su mural digital. ¿Qué es lo que entregaré? Un mural informativo que permita dar a conocer la contaminación del agua en tu entorno comunitario, así como problemas ambientales y conflictos sociales asociados con este contexto. Ahora, en la parte de cómo lo realizaré nos dice, imagina que es un mural digital en el punto más concurrido de tu comunidad a fin de informar a la población el impacto ambiental y social en tu entorno. Puedes escoger una situación que ocurra a nivel local o estatal, pero que afecte directamente al lugar donde vives. Punto número 1 es, elabora un mural digital en una sola página. Esto es importante, les había comentado por ahí que tanto las infografías como por ahí elaboraron un cartel. También estos son herramientas de divulgación que siempre van, siempre va integrada la información en una sola hoja, ¿sale? Para este caso de mural es la misma metodología, es una sola página. Y nos dice aquí, nos pone entre paréntesis, que de lo contrario, si ustedes entregan más de una, será una presentación. Ok, entonces nuestro mural digital debe integrar lo siguiente. Debe llevar un título relacionado con el nombre de la localidad donde habitas y un enunciado que refleje la situación respecto a la calidad en disponibilidad del agua. Ok, entonces van a poner, por ejemplo, La Paz, Baja California y sus problemas de abastecimiento de agua, por ejemplo, ¿no? O La Paz, Baja California y la contaminación del agua presente en la comunidad. Y ese sería un título que ustedes podrían poner en su mural, ¿ok? Algo así. Deben incluir también una editorial o desarrollarla, mejor dicho. Y esta nos dice que debe ser de la siguiente manera. Debe presentarse una breve opinión personalizada sobre la información que vas a presentar. Y nos dice qué es lo más importante que deberían de saber los otros miembros de tu comunidad. Entonces, para que desarrollen su editorial, desarrollenla enfocados en la respuesta a esta pregunta. ¿Qué sería lo más importante que deberían saber los miembros de su comunidad
con base en la información que van a presentar, ¿vale? Entonces, es un breve resumen de lo que ustedes consideran que debería saber la población así de inicio sobre el contenido de su lugar. Deben incluir dos noticias. La primera noticia nos dice que debe ser sobre un problema ambiental relacionado con la contaminación actual o sobre la situación del agua. Ok, aquí ustedes no tienen que buscar mucho más, que ya por ahí ustedes trabajaron con una noticia que hablara de contaminación o sobre la situación del agua en las actividades pasadas, pueden retomar esta noticia, no hay ningún problema. Ok, entonces dice noticia 1, agregar el título de la noticia, sus datos con base en el manual de citas de Prepalínea SED y una breve explicación de por qué este problema ambiental afecta al lugar donde vives. ¿Ok? Entonces, la noticia 1 debe de hablar de contaminación o sobreexplotación de agua. Puede ser cualquier noticia que diga contaminación del río tal afecta a las personas de la localidad. O sobreexplotación del agua ha causado tal cosa. O por la explotación de agua solo queda agua disponible para el año 2030, por ejemplo, ¿no? Entonces, que precisamente nos indiquen esta problemática ambiental, la cual se está desarrollando en el lugar donde está ocurriendo la noticia. Recuerden que debe ser precisamente una noticia que, si bien a nivel local no la encuentran, puede ser a nivel estatal. ¿Ok? Y la segunda noticia, bueno, la primera noticia es sobre el problema ambiental y ya lo tenemos prácticamente definido. Puede ser contaminación del agua o sobreexplotación del agua. Cualquiera de esos dos es un problema ambiental. Y la noticia 2 va a ser sobre un conflicto social en tu localidad o estado relacionado a la contaminación o sobreexplotación del agua. Eso con relación a la noticia 1. Y aquí también se tiene que agregar el título de la noticia, sus datos con base en el manual de citas de PREP en línea, igual a explicación o el resumen por el que está, por el que es un conflicto ambiental que afecta a su comunidad y mencionar cuál es el problema ambiental que lo origina. Ahora, esta noticia 2, como les comentaba, debe ser también de contaminación o sobreexplotación del agua, pero no necesariamente tiene que ser sobre el mismo tema que está hablando la noticia 1. Por ejemplo, si en la noticia 1 encontramos una nota que nos hable sobre explotación del agua, la noticia 2 no necesariamente tiene que estar hablando de la explotación del agua. Ok, puede hablar de la contaminación del agua, pero aquí en la noticia 2 sí tiene que mencionar cuál es el problema ambiental que está originando el problema ambiental que sí está originando precisamente este conflicto social, que sería este conflicto social que sería dentro de la contaminación del agua. No sé si aquí les queda muy claro, esto está un poco enredado, ¿sale? Entonces, creo que vamos a hasta aquí. Si tienen alguna duda con relación a sus noticias. Con el título con base en lo que sería el manual. Pues lo único que tienen que hacer es como si fuera una cita bibliográfica, como si la fueran a incluir en sus referencias. Recuerden que en las actividades pasadas nos pedían que llevara el título de la noticia, el autor, el año y otros datos precisamente que nos solicitaban. Entonces es prácticamente lo mismo. Debe
deben de colocar el autor, el año, perdón, el autor, el título, bueno, dependiendo del orden en el que se tenga que hacer la referencia, tienen que ustedes incluir los datos de la noticia. Eso es lo único que tendrían que estar haciendo. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? No, no, Nora, lo único que tienes que hacer, por ejemplo, vamos a tomar lo de la noticia uno, ¿no? Lo de la noticia uno y dice que debemos de incluir el título de nuestra noticia. Entonces, nuestro título va a ir como va, por ejemplo, nuestra cita bibliográfica, ¿no? Autor, año, título, etcétera. Así lo pones. Y vas a poner ahí noticia uno y pones el autor, el año, el título y todos esos datos. Ahí mismo vas a ponerle un punto final y en otro párrafo vas a continuar con o a iniciar que sería la breve explicación, como si fuera el título de la breve explicación de por qué este problema ambiental afecta al lugar donde vives. Entonces, digamos que encontramos una noticia de que está contaminado un río. Entonces, yo voy a poner los datos de esa noticia y los datos bibliográficos de esa noticia. Voy a cerrar la cita bibliográfica con un punto y ahí mismo en un párrafo siguiente voy a dar mi explicación y voy a decir, bueno, este problema de contaminación del río afecta a mi comunidad debido a que las fuentes de abastecimiento están muy cercanas a este río contaminado, lo que podría provocar que nuestras fuentes de abastecimiento resultaran contaminadas, lo que derivaría en un desabasto de agua y en la generación de, por ejemplo, enfermedades en nuestra comunidad, ¿no? Entonces, ahí sería una explicación así de breve, no necesitan hacerlo más breve, de por qué ese problema ambiental estaría afectando mi comunidad. ¿Okay? Recuerden que no debe ser muy extenso. Aquí también las extensiones para mí no son importantes. Lo importante es que ustedes le den respuesta a lo que se les está solicitando. Entonces, así como se los platiqué, así lo pueden poner. No necesitan ser más extensos, ¿ok? Para que se les haga mucho más fácil. Recuerden enfocarse en lo que se les está solicitando. ¿Alguna otra duda con relación a nuestras noticias? Ahora, aquí sí pueden incluir imágenes, pero si revisaron por ahí la actividad, se tiene que desarrollar un collage, el cual está obviamente elaborado a base de imágenes, pero ahí lo vamos a revisar cuando lleguemos a ese punto. Pero sí se pueden incluir imágenes. Bueno, entonces, sigamos avanzando. Siguiente punto dice gráfica de barras y aquí hay que incluir una gráfica de barras de actividades cotidianas que repercuten en la contaminación del agua. Para ello, recupera la información de la tabla de monitoreo de tu actividad integradora 1. Considera las variables tipo de actividad y frecuencia, que sería el número de veces que lo haces a la semana. Ok, entonces aquí pues no hay ningún problema. Por ahí sí quieren pueden consultar los ejercicios que hemos revisado tanto la semana pasada como la semana uno, me parece, que es donde hicimos ejercicios de la elaboración de las gráficas y es prácticamente lo mismo. Si recuerdan, en la elaboración de la gráfica de la semana pasada, en forma de lista pusimos los diferentes tipos de transporte que teníamos y en forma de calendario o hacia la derecha pusimos las otras tres variables que era distancia, tiempo y costo. En esta gráfica
pueden poner del lado que sea o del lado que más les ajuste lo que sería su actividad y lo que sería su frecuencia, ¿sale? Entonces, la actividad podría quedar, por ejemplo, ubicada donde iban los tipos de transporte que teníamos y la frecuencia donde iban precisamente las otras variables de distancia, tiempo y costo. Y ya lo único que tendría que incluir es el dato numérico, ¿ok? Recuerden, en la actividad, lo único que se va a graficar, bueno, mejor dicho, no se va a graficar, que se va a incluir en la gráfica, es el nombre de la actividad. Ejemplo, en el eje Y va a quedar nuestra actividad, que sería el lavado de manos. Y representado en el eje X con una barrita que va a estar, que va a corresponder al dato numérico de la frecuencia, obviamente, valga la redundancia, va a quedar la frecuencia. Entonces, les va a quedar una sola variable en el eje X y una sola variable en el eje Y. En el eje X va a quedar nuestra actividad y en el eje Y va a quedar la frecuencia. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Tu compañera Isadora dice, en el mural digital tengo que mostrar solamente la gráfica o también la tabla de registro, etc. No, nada más solicitan la gráfica Isadora, entonces pueden hacer la tablita en el Excel, dejarla en el Excel y nada más copiar y pegar en su mural lo que sería la gráfica. Ahora, si por ahí, recuerden incluir sus datos también en la gráfica, si por ahí no pueden pegarla directamente en la herramienta que están utilizando, lo que pueden hacer es guardar esta gráfica como imagen y después esta imagen ya colocarla en la herramienta que ustedes van a ocupar. ¿Alguna otra duda? Su compañera Selene dice, solo hay que poner una de las actividades de la tabla. Si nada más una Selene, no es necesario que incluyas más. Si tú quieres incluir dos o tres en tu gráfica, no hay ningún problema. Pero con una es más que suficiente porque es lo que les están solicitando. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? ¿Ok? Ok, entonces sigamos avanzando. Siguiente punto, y aquí es algo que espero que hayan notado precisamente porque nos piden hacer algo desarrollar algo que no tenemos aquí en nuestra gráfica. Y dice, interpretación breve de tu gráfica, en la que menciones cómo las actividades cotidianas que realizas con más frecuencia impactan en el ambiente, dependiendo de las sustancias contaminantes que enlistaste en la actividad integradora. Ok, alguien me puede decir cuál es el problema que tenemos al tratar de desarrollar este punto de la interpretación de la gráfica. Exacto, Selene. Perdón, no, ¿se sigue escuchando cortado? Muy cortado. Ok, déjenme reiniciar el micrófono. Ok, ahí me escuchan mejor. Sí, ok. Bueno, gracias. Qué bueno que me dicen. De acuerdo a la pregunta que les hacía, por aquí no me responde su compañera Selene que ese dato no está precisamente en nuestra gráfica. Entonces, esto ya es un problema que vienen arrastrando que no se ha solucionado y que se ha mencionado, ¿sale? Entonces, no podemos analizar un dato que obviamente, como dice su compañera Selene,
no está incluido en nuestra gráfica. Hasta antes de la actualización que les hacían, nos pedían elaborar una gráfica que incluyera 3 variables. La tercera variable era la sustancia contaminante, pero por alguna razón la quitaron. Entonces, en lugar de realizar una breve interpretación de la gráfica, lo que van a analizar es una interpretación de su tabla, ¿ok? Ahí se van a dar cuenta, aunque va a ser un poco más difícil porque no lo van a poder ver representado en una barrita, el número de sustancias contaminantes que ustedes estuvieron utilizando durante el desarrollo de esa actividad que ustedes monitorearon. Por ejemplo, si yo grafiqué la actividad de lavarme las manos y utilizo normalmente jabón para manos y esta actividad la hago al menos, pónganle que 6 veces al día, entonces utilizo 6 veces en esa actividad una sustancia contaminante, una vez por día, ¿ok? Pero, por ejemplo, si yo eh, utilizara o registrara de lavarme los dientes y me lavara los dientes 5 veces al día porque debo de llevar una alimentación especial, entonces en esta actividad registré dos sustancias contaminantes que utilizo, la pasta de dientes y el enjuague bucal. Aquí ya en lugar de tener 6 sustancias contaminantes o registrar 6 veces la sustancia contaminante, voy a tener un registro de utilizar 10 veces sustancias contaminantes. Esto sería 5 de la pasta de dientes y 5 más por el enjuague bucal, lo que me lleva a concluir que de cierta forma mis actividades están repercutiendo de alguna forma, quizá no tan alta, pero sí considerable, en lo que sería la contaminación del ambiente. ¿Ok? Esto ya dependerá mucho de la actividad que ustedes decidan realizar. Hay actividades en las que prácticamente solo se ocupa una sustancia contaminante y hay algunas otras en las que se ocupan 2 o 3 sustancias contaminantes. Recuerden, nuestras sustancias contaminantes son los productos que utilizamos, que compramos de manera comercial, como son champú, jabón, lavatrastes, enjuague bucal, la pasta de dientes, cloro, todo ese tipo de productos químicos que utilizamos son nuestras sustancias contaminantes. ¿Sale? Entonces, dudas hasta aquí sobre la elaboración de su gráfica o la interpretación de su, vamos a llamarle la interpretación de su tabla de la variable sustancias contaminantes. Sí, Nora, solo una actividad, la que ustedes elijan, con eso es más que suficiente. ¿Alguien más? ¿No? Ok, continuemos. Entonces, siguiente punto, punto número 5, dice collage. Y aquí nos dice que debemos incluir un collage de cómo es afectada la biodiversidad de los sitios reportados en las noticias 1 y 2. Entonces, recuerden, aquí puede ser que nuestras dos noticias hablen de contaminación del agua, que las dos noticias hablen de sobreexplotación del agua o que una hable de contaminación y una de sobreexplotación. En cualquiera de los casos, recuerden que deben incluir imágenes relacionadas con ambos temas de las noticias. Entonces, recuerden que la biodiversidad es todo aquello que conforma nuestro ecosistema en cuestión de factores bióticos, ¿ok? Entonces, tanto plantas como animales, tanto flora como fauna. Esa es nuestra biodiversidad. Entonces, las imágenes deben estar relacionadas precisamente de
cómo es afectada la biodiversidad por la contaminación, por la sobreexplotación o por ambas, si es que nuestras noticias tratan de ambos problemas ambientales. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, Selene, no es necesario que coloquen la tabla con la que van a hacer su gráfica, solo es necesario que incluyan la gráfica. No, las sustancias contaminantes, Isadora, solo las vas a mencionar en la explicación que piden o interpretación que piden que realices. En la gráfica solo va a ir incluida la variable frecuencia y la variable de actividad. No se le, la tabla de la actividad 1 no es necesario que la retomen, solo retomen las dos variables para su gráfica y para el siguiente punto de la interpretación de la gráfica, que sería la interpretación de la tabla, solo hagan la pura interpretación sin incluir la tabla. Ok, Eugenia, ¿cómo se pondrá la indicación de dónde tomamos las imágenes en el collage? ¿Será por imagen o como...? Ok, me imagino que es con relación a las referencias de las imágenes. Sí, traten de incluir las referencias de dónde están tomando las imágenes. Recuerden que estas también tienen derechos de autor. Algunas seguramente no van a poder generar su referencia porque muchas pues no tienen los datos. Y si alguno de ustedes incluye imágenes o fotografías que hayan sido tomadas por ustedes, recuerden incluirse a ustedes mismos en las referencias de autores de esas imágenes. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Ok, sigamos avanzando. Siguiente punto, y aquí es un ejercicio de una nota que dice o que se titula ¿Sabías qué? Y esta nota debe de hablar o dar respuesta a nuestra pregunta de ¿sabías qué? Y debe de tratar o trata sobre la legislación del agua que ayude a gestionar el problema de contaminación del agua, que estaría reportado en la noticia 1 y que ayude a aminorar el conflicto social reportado en la noticia 2. Recuerden que aquí puede ser la noticia 1 de contaminación o sobreexplotación y la noticia 2 también puede ser de contaminación o sobreexplotación, no nada más de contaminación. Lo que sí es importante es que sea un conflicto social y un problema ambiental, ¿ok? Y para esto nos dicen, apóyate en los sitios web, legislaciones del agua, .org.mx y aquí les pone la liga y leyes y normas del sector medio ambiente del gobierno de México y aquí también nos pone la liga. Ahora, aquí es importante que no incluyan artículos, ¿ok? Porque nos están solicitando que precisamente sea legislación del agua. Recuerden que los artículos solo es una partecita de nuestras normas o leyes. Entonces, pueden incluir una norma. Las normas normalmente son metodologías donde eh, se acredita o no se acredita el que cumpla o no cumpla algún, alguna descarga, algún algún punto con base en una metodología de análisis. Y las leyes son todas aquellas que rigen cómo debe de estar aplicada
precisamente una ley a un cierto sector. Por ejemplo, tenemos la Ley Nacional Forestal, que solo aplica precisamente para lo que sería el sector forestal. Y esta, pues por ahí nos da los lineamientos de explotación, de los derechos que se tienen, de precisamente qué hacer en caso de que se presenten contingencias como incendios, qué hacer en caso de que se necesite hacer una reforestación, cuáles son los pasos que hay que seguir, etcétera, ¿no? Ahí nos hablan de todo eso. Por otro lado, tenemos también como ejemplo la LEGEPA, que es precisamente una ley que nos habla sobre la conservación del medio ambiente, la cual, bueno, son dos ejemplos que si bien no nos aplican precisamente para lo que sería el tema en el que estamos relacionando, es importante que diferencien entre los artículos y las leyes. ¿Dudas hasta aquí? Pueden ser normas Selene o pueden ser leyes, ¿ok? Cualquiera de los dos. Ahí en una liga vas a encontrar legislación del agua, donde vas a encontrar, la mayoría van a ser leyes, y en la otra van a ser leyes y normas, ¿ok? No es lo mismo, las normas son prácticamente documentos técnicos y las leyes sí son documentos legislativos en los cuales se aplican derechos y obligaciones, ¿ok? ¿Alguna otra duda? Ok, ¿cuántas normas o leyes deben de ser? Si con una sola puedes abarcar o abarcan ambas noticias, o sea, con eso puedes dar solución a el conflicto social y al problema ambiental, puede ser una sin ningún problema. Pero si necesitas más de una, bueno, hay que incluir una para el problema ambiental y una para el conflicto social. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más? Ok, entonces vamos al último punto. Y el último punto nos dice que tenemos que incluir 5 acciones cotidianas para optimizar el uso del agua en tu entorno. Y aquí, bueno, está muy fácil, creo que los puntos más fáciles son prácticamente 5 propuestas o 5 acciones para optimizar el uso del agua en nuestro entorno. Esto puede ser tanto en nuestra casa o puede ser también en cuestión de nuestro trabajo o puede ser algo que ustedes propongan que vean que puede aplicarse en su comunidad, ¿ok? Ejemplo, si yo quiero hacer una propuesta para optimizar el uso del agua en una actividad que realiza el ayuntamiento, por ejemplo, y yo veo que les gusta regar parques y jardines para que estén bonitos, pero lo hacen a las 12 del día, bueno, mi propuesta sería que se modifique el horario en el cual se aplica o se realiza el regado de los jardines, que se pase, por ejemplo, a una hora más temprana o en su defecto que se recorra ya al atardecer una vez que se haya ocultado el sol por la tarde-noche, ¿no? Esa sería, por ejemplo, una propuesta que ustedes podrían hacer de algo que ustedes consideren también que podría aplicarse para la optimización del uso del agua, ¿ok? Creo que este es muy fácil, así que me imagino que aquí no van a tener dudas o tienen dudas con estas 5 acciones. Nada, ok. Pues vamos al punto 2 general y aquí nos dice o nos va a indicar lo que va a ir integrado en nuestro procesador de textos. Lo primero, como siempre, que nos solicitan son los datos de identificación, que es su portada, nombre, grupo y facilitador.
Después vamos a colocar el enlace a nuestro mural. ¿Sale? Recuerden que este enlace lo van a obtener directamente de lo que es la herramienta digital que ustedes utilicen. Aquí no se les olvide modificar los permisos precisamente para que yo pueda visualizar su mural, porque muchas veces ya les queda bien bonito su mural, ponen su enlace, pero se olvidan de modificar los accesos. Entonces, cuando trato de ingresar, pues resulta que necesito una contraseña o en su caso, pues necesito enviar una solicitud para que me den acceso, ¿no? Entonces traten de no olvidar este punto que es bien importante, la modificación del permiso para el acceso. Pónganlo ahí en que cualquier persona con el enlace pueda revisar o accesar a lo que sería el mural digital. También nos dice, asegúrate de compartir correctamente el enlace en tu muro digital porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. ¿Ok? Por ahí si alguien más todavía tiene dudas de cómo compartir lo que sería este enlace, dice apóyate en los tutoriales del apartado que necesito, que son los que tenemos aquí en la parte de arriba, ¿sale? La siguiente letra o el siguiente punto nos dice, incluye las fuentes de información que hayas consultado con base en el manual de citas APA de PREP-NSEP 2023. Aquí, recuerden, van a quedar incluidas sus citas en lo que sería su procesador de textos. No van a ir incluidas en su mural digital, solo en su procesador de textos. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Ok, no, Nora, su compañera Nora dice que revisó las aplicaciones para hacer su mural y nos comenta que va a utilizar notas para hacer la actividad. ¿Es correcto? Sí, sí. Ahora, todas estas herramientas funcionan prácticamente de la misma forma. Es como si hicieran por ahí un cuadrito de texto en el cual ustedes incluyen cada uno de los puntos que quieren desarrollar dentro del mural. Entonces, son herramientas muy fáciles de utilizar. Creo que por ahí lo que es un poquito más complicado, pero realmente no lo es, sería la elaboración del collage. Ok, el collage lo pueden elaborar en una herramienta diferente. Ahí sí lo pueden elaborar, por ejemplo, en un procesador de textos o lo pueden también elaborar en esta herramienta de Photobishi, que para eso es muy buena, y guardar la imagen y después colocarla precisamente en su mural. ¿Alguna otra duda? Su compañera Selene dice, si ya di mis propuestas respecto al cuidado del agua, me parece que en la actividad 3 puedo utilizarlas otra vez. Sí, también puede retomarlas siempre y cuando, bueno, todos pueden retomarlas si es que por ahí hicieron un trabajo con base en la misma información, pero recuerden que sí sí deben de concordar con lo que se les está solicitando, nada más asegúrense de esa parte. ¿Alguna otra duda? Ok, pues vamos a la parte final. Dice, una vez que tengas integrado tu archivo, guárdalo en tu equipo, ya saben, apellido, nombre, grupo, libre de caracteres especiales y posteriormente hay que cargar el archivo a la plataforma cuidando la terminación de guardado que sea .doc o .docx. Ok, entonces, como recomendación, si alguien me dice, ¿qué herramienta sería la más fácil de utilizar? A mí la que más me gusta y la que más se me hace sencilla es Jamboard, ¿sale? Esta es la que más sencilla se me hace a mí.
pero bueno, no sé, no todos sus compañeros entregan su mural digital elaborado con esta herramienta. Muchos utilizan Laino también. Entonces, aquí ya es más a su elección. No quiero predisponerlos a nada. Traten de utilizar dos de las tres para que no pierdan tanto tiempo. A ver cuál se les hace más fácil. Por ahí muévanle todo lo que le tengan que mover antes de empezar con su proyecto. Y pues ya una vez que ustedes tengan idea de cuál se les hizo más fácil, pues ya utilicen esa, ¿sale? Ok, Raúl, ¿qué parte te perdiste? Ah, miren, por aquí en los módulos de inglés nos comenta su compañera Selene que ya la habían utilizado en algunos de ustedes. ¿Todo bien? Entonces, bueno, entonces nada más para reforzar esta parte de las noticias, que creo que sí es importante porque algunos de sus compañeros que no pueden asistir a las sesiones por ahí tuvieron problemas en su actividad 5. Entonces recuerden, nuestro problema ambiental para este proyecto integrador ya está definido. O puede ser contaminación del agua o puede ser sobreexplotación del agua. Ese sería nuestro problema ambiental. Cualquiera de los dos que ustedes elijan es su problema ambiental. ¿Ok? Y nuestro conflicto social, que tendría que estar incluido en la noticia 2. Aquí tenemos, bueno, ya una gran variedad. Busquen noticias que hablen sobre enfermedades relacionadas a esa contaminación, sobre desabasto relacionada con esa contaminación, sobre desabasto relacionada con esa sobreexplotación, sobre problemas hidráulicos que se presenten relacionadas con la sobreexplotación, sobre los problemas en el suelo que conlleva la sobreexplotación, sobre la calidad de agua que conlleva esa sobreexplotación, y así podría seguir con más ejemplos. Entonces, traten de ubicar ese tipo de temas en las noticias, que creo que no se les va a hacer difícil y van a poder cubrir de manera fácil este punto número 2, ¿vale? Ah, no te preocupes, Raúl, no hay ningún problema. Recuerden que en máximo, a partir de que terminemos nuestra sesión, máximo una hora, ya tienen disponible la grabación en la sección de pizarra, de la pizarra de sesiones, ¿ok? ¿Alguna otra duda? Ok, Nora dice una pregunta, revisé mi portafolio de evidencia, en uno tengo, ok, sus participaciones. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué no nos dan nuestras participaciones, ya que casi todos nuestros asesores anteriores nos daban nuestras participaciones? Bueno, aquí considero importante que ustedes no se confíen tanto de sus participaciones para que se enfoquen más bien en lo que sería el desarrollo correcto de sus actividades, ¿ok? No se preocupen por participaciones, sí las voy a otorgar, pero me gusta que ustedes no se confíen tanto de que, ay, bueno, pues llevo, no sé, 8 de 8 participaciones o 7 de 8 participaciones y ya con eso me dan tantos puntos y con eso ya logro tal calificación. Traten de echarle ganas, no se distraigan con esa parte. Si a ustedes les sobran puntos, pues qué mejor que les sobren puntos a que por ahí les hagan falta, ¿no? Es mejor que ustedes saquen, si pudieran sacar 11, por ejemplo, es mejor que sacaran 11, a que saquen 8 y con sus puntos extras saquen, no sé, 8 y medio o 9, ¿sale? Entonces, esa es una de las cosas que, bueno, mejor dicho, esa es la cuestión primordial por la que yo hasta el momento no he colocado sus puntos extras. Pero no se preocupen, yo creo que en un ratito empiezo a colocarlos para que también no tengan problema de que no los vean ahí colocados, ¿sale? Entonces, para que también vayan viendo que se los voy a colocar, ¿sale? ¿Alguna otra duda?
Ninguna. ¿Todo bien con la gráfica? ¿También ahí no tienen dudas? Bueno, pues me da gusto estar con ustedes, me da gusto que se hayan podido conectar. Si tienen alguna duda, nos vemos por aquí el día viernes a las 8 de la noche. Traten de avanzarle a sus actividades. Si es necesario, consideran necesario que urgente resolver una duda, ya saben que por ahí me pueden contactar por medio de el correo electrónico. Ojo, si alguien por ahí necesita o tiene dudas sobre algunas calificaciones, también recuerden que me pueden pedir que amplíe mi retroalimentación. Por ahí algunas de sus compañeras lo hizo y creo que es una excelente práctica que pueden realizar por si tienen dudas de cómo se calificó o por qué se calificó de esa manera su actividad, ¿vale? Entonces, muchas gracias a todos.